Qué gozo poder estar juntos esta mañana y celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿No le dio gozo los bautizos? Ayúdame a celebrar lo que Dios está haciendo en las vidas de estas familias. La Biblia dice que hay gozo y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y el bautismo es un símbolo de nuestro arrepentimiento, es un símbolo de cómo Dios cruzó nuestro camino y nos transformó de una dirección de pecado y de muerte ahora a una dirección nueva donde Dios y la vida de Dios son los que determinan nuestro destino. Dios es bueno. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Una de las cosas hermosas que suceden cuando nos convertimos a Cristo, cuando renunciamos a nuestra religión, nuestras buenas obras, nuestro propio esfuerzo, cuando renunciamos a todo lo que nosotros podemos hacer y nos rendimos a lo que Cristo ha hecho por nosotros, una de las cosas que suceden son que Dios nos da una nueva identidad. Dios nos da un nuevo comienzo. Mire lo que dice ahí, 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo en la familia de Dios. Somos adoptados como hijos del Padre y ahora Dios tiene un sinfín de bendiciones que quiere derramar sobre nosotros. Pero aquí está la tragedia. Muchos de nosotros seguimos viviendo muchas veces como si fuéramos huérfanos espirituales. Teniéndolo todo, teniendo las riquezas de la bendición de la vida eterna, a veces andamos mendigando nuestra identidad del mundo. Algunas veces somos creyentes, pero no vivimos como tales. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta en realidad de quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. El día de hoy quiero hablarle acerca de nuestra identidad en Cristo. Quiero hablarle acerca del tesoro más preciado que tenemos como seguidores de Jesús. Es nuestra identidad en Él. Hemos estado hablando de las últimas 2 semanas y acerca de esta serie de mensajes titulada Banqueteando y Ayunando. Y yo les compartía que lo que Dios quiere es que nosotros nos nutramos, que nosotros vengamos a Dios como si Él ya hubiera dispuesto un banquete para darnos de comer, para saciar toda hambre, toda necesidad que nosotros tengamos. Dios quiere satisfacer nuestro corazón. ¿Lo crees? ¿O será que Dios quiere que andemos mendigando? No, Dios es un buen Padre. Y la Biblia nos dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios no les dará a ustedes? Dios es un buen Padre. Dios quiere satisfacer nuestras necesidades. Ya ha provisto para ello. Ha provisto un banquete de vida en Cristo. Porque algunas veces va a ser necesario que aunque Dios quiere proveer lo que nosotros necesitamos, que hagamos espacio ayunando, absteniéndonos de ciertas cosas para que Dios nos nutra como Él quiere. En Mateo capítulo 3 y en Mateo capítulo 4 vemos al principio del ministerio del Señor Jesús cómo estas dos dinámicas, la vida abundante que Dios provee para nosotros en Cristo y después el tiempo de prueba en la tentación del desierto, ambas dinámicas son parte de nuestro crecimiento espiritual. Déjame decirte lo siguiente. Dios te trae a la iglesia, Dios te da su palabra, Dios te da su Espíritu Santo, Dios te da temporadas de nutrirte porque va a haber tiempos de prueba y tiempos de dificultad. Si estás leyendo tu Biblia en el plan de lectura bíblico, hemos estado leyendo en Génesis ahorita. ¿Te acuerdas del sueño de Faraón, José y Faraón? Faraón soñó las 7 espigas llenas y luego las 7 espigas vacías. Las 7 vacas llenas, las 7 vacas flacas. Y en el tiempo de la abundancia, el hambre acaba con toda esa abundancia que hubo antes. Si tú y yo no planeamos sabiamente, si tú y yo no echamos raíces profundas, si tú y yo no nos nutrimos y crecemos saludablemente en los tiempos de abundancia, cuando vengan los tiempos de prueba, cuando venga el estirarte espiritual demandando lo que Dios te ha dado, si no lo tienes, nuestra hoja se va a secar y como un árbol sin agua, no vamos a ser fructíferos. En Mateo 3 y en Mateo 4, Dios primero nos dice en el capítulo 3 lo que Dios quiere darnos a través de su Hijo. Y después, en las semanas que vienen, vamos a hablar de cómo son los tiempos de prueba, los tiempos de ayuno, los tiempos donde tenemos que nutrirnos un poquito más de lo que Dios está haciendo. Entonces, si tienes tu Biblia, te voy a invitar a abrirla en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Ya lo hemos leído en otras semanas, pero vamos a leer de nuevo, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo. En otras palabras, la pregunta que vamos a hablar hoy es esta: ¿qué significa estar identificado con Cristo?
Si tú pusiste atención a los bautizos, cada uno de esos bautizos nos contó su historia de cómo hubo un tiempo en que vivían sin Cristo, cómo es que Dios los encontró en Cristo con el mensaje de salvación y cómo Dios está cambiando su vida. Y cuando una persona es bautizada en Romanos 6, dice que es como que nos identifiquemos con Cristo. Nos identificamos con su muerte y sepultura cuando bajamos al agua, y cuando salimos del agua nos identificamos con su resurrección en una vida nueva, una nueva creación, como dice 2 Corintios 5:17. En este pasaje que vamos a leer ahorita, ese es el bautismo de Jesús. Jesús está a punto de iniciar su ministerio, pero antes de iniciarlo, Él recibe un mensaje del Padre definiendo su identidad y su misión. ¿Quién es este Jesús por el cual hemos estado esperando tanto tiempo? Entonces, Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 11. Mateo 3, 11 al 17, dice así. Hablando Juan el Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Versículo 15, ponga atención a lo que Jesús dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué significa identificarnos con Cristo? El día de hoy quiero proponerle que identificarnos con el Hijo, con Cristo Jesús, significa por lo menos 3 cosas que vemos en este pasaje cuando el Padre le habla a Jesús. Lea conmigo, por favor, el versículo ahí en Mateo otra vez, Mateo 3, versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Reflexionemos por un momento en qué significa lo que está diciendo el evangelista en ese momento. Dice: en ese momento, después de su bautismo, los cielos fueron abiertos. Este momento que está tomando lugar en la historia de todo el plan de Dios es un momento monumental, enorme, increíble, por la siguiente razón. El cielo ha estado cerrado desde Génesis capítulo 3. El hombre, la mujer, los seres humanos no tienen acceso a Dios. Dios y el hombre están separados. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituido? Separado, excluido, apartado. Hay un gran abismo entre la gloria de Dios y nosotros y no lo podemos cruzar. El cielo está cerrado. Nadie tenía acceso a la presencia de Dios. Como pecadores, lo único que merecemos es el infierno. Pero en este momento de cumplimiento del plan de Dios, en este momento que el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento ha estado esperando, en este momento el Padre abre el cielo a propósito, mostrando lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de cómo ir al cielo. Y cuando Dios habla, Dios el Padre dice lo siguiente: este es mi Hijo, mi amado, en quien yo me complazco. Hay una manera de restaurar nuestras vidas con Dios, de reconciliarnos con Dios. Hay una manera de volver al cielo. Hay una manera de restaurar la relación que el pecado destruyó. Y esa manera, el Padre nos dice, es a través de su Hijo, su único amado. Aquel que, como Juan el Bautista dijo, nos bautizaría en el Espíritu Santo. Vamos a hablar qué significa eso en un momento. Pero el punto principal aquí es este: Dios abre un camino nuevo para que el ser humano tenga acceso a la gloria y presencia de Dios una vez más. Y dice ahí: este es mi Hijo, mi amado, en quien yo me complazco. Si usted tradujera esta frase del idioma original de manera literal, se haría un poquito extraño en español. Usted escucharía algo así como esto: este es el Hijo de mí. Este es el Hijo de mí, porque está enfatizando su relación con el Padre. Este es el Hijo de mí, aquel al cual yo amo, en quien yo
encuentro placer. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Dios el Padre está hablando con el Hijo acerca de quién es el Hijo y acerca de cómo nosotros podemos ser como Él. Mire, cuando leemos este pasaje, pensamos que este pasaje tiene que ver simplemente con Jesús. Pero lo interesante de este pasaje es la actitud y lo que está sucediendo entre Juan y Jesús. Si usted se fija, las personas que venían con Juan el Bautista venían porque se estaban identificando con el arrepentimiento. Decían, yo necesito ser cambiado. Pero cuando Jesús viene con Juan, Juan el Bautista se da cuenta que Jesús no necesita perdón alguno. Él es el Hijo de Dios. Pero aún así Jesús quiere bautizarse. ¿Por qué razón? Lo maravilloso del Evangelio, lo maravilloso de las nuevas noticias de Jesús son estas. Tú y yo, por nuestro esfuerzo, no podemos entrar al cielo. Pero Jesús, quien proviene de Dios, Él puede hacer un camino para que tú y yo podamos ir al cielo. ¿Y cuál es ese camino? Jesús viene y se identifica primero con nosotros. La razón por la cual Dios ha abierto un camino nuevo al cielo es que Dios ha venido en persona a buscarnos y a encontrarnos. Nosotros no estábamos buscando a Dios. De hecho, nosotros como pecadores somos enemigos de Dios. Veníamos nada más tratando de salvar el pellejo, como los fariseos, leímos la semana pasada. Veníamos tratando nada más de impresionar porque estamos perdidos. Como pecadores sin Cristo estamos ciegos, estamos sin dirección en esta vida. Pero Cristo Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Dios el Hijo vino a nuestro encuentro. ¿Y sabes qué es lo que Jesús hizo? Se puso en nuestros zapatos. Jesús vino y vivió una vida tal y cual tú y yo vivimos, menos el pecado, sin pecado. Y vino y nos dijo que Dios es un Dios que nos comprende. Dios es un Dios que sabe qué significa vivir en este mundo. Y el Padre cuando habla dice, este es mi Hijo, mi amado, en Él me complazco. Cuando tú pones tu fe en Jesús, cuando tú reconoces que Jesús vino a identificarse contigo, tú tienes la oportunidad ahora de responder identificándote con Él. ¿Y qué estás diciendo? Señor Jesús, así como tú eres, yo quiero ser. Jesús es la humanidad perfecta que Dios quiso que nosotros fuéramos, pero por el pecado rechazamos. Jesús es la restauración de la imagen de Dios en nosotros. Y tú a lo mejor te preguntas, ¿cómo es posible que yo pueda ser como Jesús? Uy, no, pastor, si tú supieras en las que ando. No, si tú supieras en los que yo he andado, ¿verdad? Todos tenemos nuestra historia. Todos tenemos nuestra historia. Y en algún momento Cristo nos interceptó y nos dijo, ¿a dónde vas? Para acá, chiquito. Y cuando respondemos a Él en fe, Dios nos da un nuevo comienzo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios quiere transformar tu vida a imagen de Cristo, pero ¿cómo lo va a hacer? Mira, antes de leer este pasaje, acompáñame a Efesios capítulo 3. Vamos a estar viendo algunos pasajes en Efesios al hablar de lo que está pasando aquí en Mateo, porque es bien importante que entendamos qué significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén ahí presentes. En el Evangelio de Mateo, tú ves que Dios se revela a sí mismo a través de Cristo. Al principio, en su bautismo, este pasaje nos dice que la voz del Padre se oyó, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, quien está siendo bautizado. Al final del Evangelio de Mateo, cuando el Evangelio termina con la gran comisión, Jesús envía a sus discípulos a hacer más discípulos y les dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te fijaste la conexión? Lo que le pasó a Jesús al principio en su ministerio, esta vida que Dios derramó en la humanidad a través de su Hijo, es lo mismo que Dios quiere poner en cada uno de nosotros cuando nos convertimos en sus discípulos. Cuando alguien se bautiza, se identifica con Jesús, alguien está dando testimonio público de que su vida ya le pertenece a Dios y que la vida de Cristo ahora está en nosotros. Efesios capítulo 3 nos explica esto un poquito más. Mira el versículo 14. Pablo está orando por cristianos que ya están creciendo. Y les dice, estoy orando por ustedes porque lo que Dios quiere hacer en ustedes y a través de ustedes es tan grande que no me lo creerían si se los contara. Entonces, ¿qué es lo que él dice ahí? Versículo 14 dice, por esta causa, Efesios 3:14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Se fijó? Pablo dice, yo me pongo de rodillas. ¿Delante de quién? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Para poder saber quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, primero tenemos que saber quién es Dios.
Y si tú le preguntaras a Jesús, Jesús, ¿quién es Dios? ¿Sabes qué Jesús te diría? Él es mi Padre. Dios es Padre. ¿Qué significa que Dios sea Padre? ¿Qué significa este personaje que habló? Este es mi Hijo. Dice ahí, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En la Biblia, Dios el Padre es aquel de quien proceden todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Todo Dios lo creó para su gloria. Dios es el creador, pero mira lo que dice ahí. De Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Así como un padre humano le da su apellido a su hijo. ¿Qué significa eso cuando damos nombres y apellidos? Reconocemos a alguien como nuestro hijo legítimo, ¿no? Reconocemos a alguien como alguien que es parte de nuestra familia. Y aun cuando adoptamos a alguien, legalmente cuando adoptamos, le damos el nombre de la familia, porque nuestra familia cuenta una historia, nuestra familia cuenta un linaje. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dios el Padre tiene un plan para su familia y este plan lo va a ejecutar a través de su Hijo. Este plan para su familia, Dios quiere darte un nombre con la reputación de Dios y con el linaje de Dios. Mira, Pedro lo dice de esta manera. En 1 Pedro 2, 9 al 10, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le perteneces tú? ¿De quién eres? Yo me acuerdo cuando era chiquito, vivíamos en un pueblo, mis papás, mi familia hasta los 6 años, un pueblo pequeñito, Villa Corona, Jalisco. Y en ese pueblo, pues todo el mundo se conocía a todo el mundo, pero cuando había una fiesta, por ejemplo, en la plaza o había mucha gente, a veces los chiquillos se perdían. Está el chiquillo llorando y la pregunta siempre era: oye, ¿tú de quién eres? No, yo soy de Miguel López, mi papá no. Ah, ok, ahorita lo buscamos. Conocían a Miguel. ¿Tú de quién eres? Tu nombre cuenta la historia de una familia a la cual perteneces. Ahora mira lo que Pablo está diciendo aquí. Dios quiere darte un nombre como miembro de su familia. Todo el honor, un linaje de una familia, de una buena reputación, todo eso proviene de Dios. Y dice allí, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo casi se revienta ahí de lo que él quiere comunicar. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo: Dios el Padre tiene una familia y tiene un nombre que compartir contigo. Pero ¿cómo lo vas a entender? ¿Cómo vas a entender quién eres tú en Jesús? Estoy pidiendo que ustedes comprendan lo incomprensible. Dios ha prometido que Él va a vivir en su corazón. Dios va a vertir toda su gloria, toda su grandeza, toda su majestad en ustedes y en mí. En otras palabras, lo que le pasó a Jesús nos tiene que pasar a nosotros. En Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios habitando en seres humanos. ¿Será eso posible? Pablo dice sí. Cristo quiere vivir por la fe en sus corazones para que ustedes entiendan quiénes son ustedes en Él. ¿Por qué entonces a veces no entendemos quiénes somos en Cristo? Pablo nos dice allí, porque lo que tiene que suceder en ustedes es que ustedes tienen que ser fortalecidos. Algunas veces la gloria de Dios es tan grande que el recipiente no la puede contener y se revienta. Déjenme dar un ejemplo. ¿Qué tan glorioso es Dios? ¿Poquito? ¿Le falta a Dios? A lo mejor nuestro Dios es muy chiquito a veces y por eso no entendemos. Mira, hay gente que dice: es que yo le pedí a Diosito. Diosito, ayúdame. Bueno, si su Diosito es un Diosito que le cabe en la bolsa, ese Diosito no va a poder hacer mucho por usted. El Dios de la Biblia es un Dios majestuoso, un Dios que te dice: alza los ojos, mira los cielos, la tierra, yo lo hice. Él cuenta las estrellas por número, las saca a pesar como si fuera una madre con sus crías. La grandeza de Dios es inescrutable. Usted y yo no alcanzamos a entender su magnitud y su majestad. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es majestuoso y enorme, Dios es glorioso. Y Pablo dice que les dé de acuerdo a las riquezas de su gloria. Déjame dar un ejemplo.
Aquí, a los 42 no es lo mismo. Aquí tengo una pesa de 45 libras. Es la que más o menos uso para hacer ejercicio regularmente. No puedo hacer ni una, ¿verdad? 45 libras ya son 20 y tantos kilos. Ya se siente algo más o menos. No es cierto. No voy a pantallar, papá, no se preocupe. Pero aquí está la pesa. En el Antiguo Testamento, la palabra para gloria que se utiliza, glorioso, es la palabra que literalmente significa pesado, kabod, algo de peso. Había cosas que aparentaban ser muy buenas y había cosas sólidas. Por ejemplo, una barra de oro. Si nomás es una cascarita, pues no pesa mucho. Pero si es sólida, está pesada, ¿no? Gloria es algo de sustancia, algo que tiene peso, algo que es la verdadera esencia de la realidad. Dios es el ser más glorioso de toda la creación. Dios está pesado. Dios es el ser más pesado del universo en el sentido de gloria. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es que Dios quiere poner su gloria en nosotros. Pero aquí está el problema. Nosotros como seres humanos a veces tenemos una espiritualidad de papel. Una espiritualidad que tiene este espesor. Y sí, ponerle ciertas cosas las puede aguantar. Pero ¿qué pasa cuando Dios está listo a darnos su gloria? ¿Qué cree que usted que pase? No, pues ya, ¿verdad? Mire lo que va a pasar. No, pues, esto nos pasa. Cuando Dios quiere derramar su gloria en nosotros y no estamos listos porque estamos acostumbrados a tener una espiritualidad de papel, no podemos contener la gloria de Dios. Y por eso a veces por un lado nos entra y por otro nos sale. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dios quiere que tú y yo, así como Cristo en la carne se convirtió en la presencia de Dios a otros, así Dios quiere hacer lo mismo contigo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Dice ahí Pablo, por su Espíritu Santo. Y para que Dios lo haga, para que Dios pueda derramar su gloria, mira, ahí está nuestra espiritualidad de papel, ¿verdad? Dios quiere hacer algo, pero pues no aguantamos el peso de Dios, porque las primeras de cambios, ay no, es que leer mi Biblia, ay no, te piden que hagas mucho, que vayas a la iglesia, que leas tu Biblia, que ores ni que fuera qué, cucaracha de iglesia, y empieza, ¿no? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todo esto son puras cargas. Pero si Cristo está en tu corazón y tú estás creciendo en Él y te estás nutriendo de Él, adivina qué, su Espíritu Santo vive en ti. Y Dios ha prometido que como el Hijo es, tú vas a ser también. Entonces, ¿dónde comienza esto? 3 cosas quiero compartirte. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 3, que definen nuestra identidad como hijos de Dios, así como Jesús. La primera es esta. Identificarnos con el Hijo significa que pertenecemos a quien Él pertenece. Déjame preguntarte, ¿a quién le pertenece Jesús? ¿Qué fue lo que dijo su Padre? Este es mi Hijo, de nadie más. Este es mi Hijo. De hecho, la Biblia le llama a Jesús el unigénito del Padre. Ahora, no te equivoques aquí. Hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Una gran diferencia. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué significa eso? Que es el único conforme a su naturaleza. Como el Padre, el Hijo. Que Jesús es el Hijo de Dios significa que Él es de todas las maneras como su Padre. Y Dios, nada más hay uno como Él, el Hijo. Dios el Hijo, no hay otro, el unigénito del Padre. Sin embargo, a través de su Hijo y por lo que el Hijo hizo, Dios planeó una familia de personas adoptadas a través de su Hijo Jesús. Mira, acompáñame en Efesios capítulo 1 de nuevo. Mira lo que el Padre planeó para ti, para mí en Jesús. Cuando el Padre estaba diciendo, este es mi Hijo, esto es lo que Dios quiere darte a ti cuando tú confías en Él. Efesios 1, versículo 3 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en Cristo? Dios nos bendijo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. El corazón del Padre es un corazón de bendición. Dios tiene cosas buenas para ti en Jesús. Ahora, ¿cómo? Dice ahí, versículo 4. Nos bendijo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, esto es teología profunda. Dios quiere que entiendas de que antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un plan para ti. Dios te vio
Y Dios te amó, te escogió y preparó la provisión para que tú estuvieras en su presencia, santo y sin mancha, apartado. Santo significa consagrado para el servicio exclusivo de Dios. Dios te apartó, Dios te vio por nombre y dijo, yo te escojo. ¿Cuántos de aquí les gustan los deportes? ¿Les gusta el fútbol, soccer o les gusta algún otro deporte? Cuando yo estaba en la escuela, a lo mejor se imagina que no era la persona más atlética, ¿verdad, pastor? No, pues no pude hacer uno, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la escuela, que cada vez que hacían los equipos de fútbol, ¿cómo lo hacíamos como niños? 2 equipos. Normalmente los capitanes eran los mejores para jugar. Ok, formaban su equipo, ¿no? ¿Y cómo empezaban? Un voladito y el que gana empieza a escoger. Y no, pues yo escojo a fulano. No, yo escojo a fulano. No, yo escojo a fulano. Y usted como niño no estaba viendo a ver dónde iba usted a acabar, ¿verdad? Y poco a poco los niños se iban escogiendo. ¿Cómo se sentía usted si alguna vez usted era de los últimos? Usted empieza a ver la actitud de los que están escogiendo, ¿verdad? Primero los mejores. No, es que no, y de repente empiezan a quedar los peores. Y a los peores, ¿quién los escoge? Híjole, pues nadie los quiere en su equipo, ¿verdad? Nadie los quiere porque son malos y a veces es más difícil jugar con ellos que sin ellos. Y los más malos van quedando al final. No, tú no, yo no quiero tú. Y empiezan a pelearse por quien no los quiere ahora. Qué triste a veces no ser escogido, ¿verdad? Cuando andabas de novio, ¿te acuerdas cuando andabas de novio? La muchacha, ¿verdad? Que te llenaba el ojo. Ahí está la muchacha de tus sueños, soñabas y todo. Y por fin ganabas el valor para ir a decirle cómo te sentías. Y ibas. Y decías, oye, es que ¿sabes qué? Es que me gustas. Y luego la chamaca te decía, ay, ¿sabes qué? Es que tengo miedo de que arruine nuestra amistad. O que te decían cosas como, es que no eres tú, soy yo. No, pues ¿cuál? Pues dime, ¿no? Que pues no te gusto ya con eso, no hay problema. Pero no, y las excusas, no, es que no quiero que arruine nuestra amistad. Nah, válgame, nomás no me quieres escoger. Qué triste a veces se siente uno. Ahora imagínese, ¿cómo se siente usted cuando quien le rechaza es su padre o su madre? ¿Cómo se siente usted cuando usted es un niño que quiere buscar a papá y su papá es un papá que no lo quiere, que lo hace a un lado? Hace unas semanas salieron las noticias, una muchacha de 19 años manejando en su automóvil llegó junto a un bote de basura con una bolsita. ¿Y sabe qué hizo con esa bolsita? La puso en la basura. ¿Y sabe qué había dentro? Un bebé. Un bebé que las personas que andaban revisando la basura escucharon llorar. ¿Cómo se sentiría usted cuando sus propios padres no lo quieren? A lo mejor usted creció en un lugar abusivo. A lo mejor usted creció en un lugar donde su padre nunca le dijo, hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, yo te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a su padre decir, yo te amo, hijo? Muchos de nosotros nunca lo hemos oído. Lo único que vimos es, no seas un bueno para... Los hombres no lloran. Toda esa apariencia de dureza que eso no, pero ¿sabes que eso no es un hombre? ¿Sabes qué nos dice que un verdadero padre debe ser? Dice, el padre nos escogió. Cuando el padre mira a sus hijos, él puede reconocer su bondad en ellos y dice, yo me deleito en ti, yo te amo, yo te escojo. Cuando yo estaba creciendo en esos equipos, a veces mi experiencia en ciertos deportes era yo era el último, que nadie me escogía. Me gustaba leer, pero no era bueno para el deporte. Pero un amigo mío era el mejor al fútbol. Y mi amigo era siempre uno de los capitanes. ¿Y sabes qué hacía mi amigo? Siempre cuando ganaba el volado, el primero que escogía era a mí. Todo el mundo sabía que yo era el peor, pero él era el mejor. Y él siempre ponía su plataforma para que yo pudiera participar de lo que solamente mi amigo podía hacer. ¿Sabes cómo me hacía sentir eso? Me sentí sentir amado, amigo, ¿no? La Biblia dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para amarnos. Cuando el Padre le dice a Jesús, tú eres mi hijo, todo el gozo de toda la eternidad está siendo vertido en ese momento en el bautismo de Jesús. El amor del Padre, el gozo del Padre, la bendición del Padre llenan la vida de Jesús por completo. Y Pablo quiere que entendamos que eso es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Y mira lo que continúa diciendo, dice versículo 5, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa? Que tú no tuviste nada que ver con esto. Él te escogió no porque eras muy lindo o tenías muchos talentos. Él te escogió porque Él simplemente te amó. Le plació, según el puro afecto de su voluntad, su deseo personal. Y te adoptó en su familia. Hace unos años
Yo iba a Honduras en viaje misioneros porque hacíamos orfanatorios, ayudábamos a construir orfanatorios. Y cada vez que íbamos, visitábamos los orfanatorios del estado. Nunca se me va a olvidar. Fui en una ocasión a uno, montón de niños por todos lados, sin padres, tristes, sucios. Uno de ellos tenía piojos, tenía un gusano, un parásito que era como un gusano aquí que lo podías ver a la piel, triste. Uno de ellos tenía un ojo ciego, triste, triste, triste. Había un niño de 4 años que estaba en una cunita y lo veías, decías, tiene unos 6 meses. No, tenía 4 años, pero era víctima de malnutrición. Lo encontraron en la calle, triste. Y ibas y no tenían padre. Y los niños se te acercaban y querían tocarte, querían hablar contigo, estaban deseosos de un abrazo, de una palabra. ¿Y sabes qué te decían? Estos niños se dirigen a ti como tío. Tío, tío, tío. ¿Qué me trajiste, tío? ¿A dónde vas, tío? ¿Cómo te llamas, tío? Tío. Y dije, tío. Y le pregunté a los que estaban ahí encargados. Dije, oye, ¿por qué los niños siempre se refieren a ti como tío? Dice, porque estos niños, su mayor deseo es un día ser adoptado. Pero muchos de ellos saben que ese día nunca va a llegar. Y la ilusión de llamarle a alguien padre, madre o hermano es demasiado para ellos. Así que se hacen la ilusión, por lo menos eres un tío. Porque tú vas a venir y te vas a ir. No te van a volver a ver. Y si te llamaran mamá o papá, qué difícil sería eso para ellos, ¿no? ¿Te imaginas? Pero la Biblia dice que Dios nos escogió. Nos adoptó en Cristo. Tú y yo pertenecemos a quien Él pertenece. Cuando tú ya has puesto tu fe en Jesús, eres parte de una familia, la iglesia. Y sí, no, la iglesia, como las familias, no somos perfectas. A veces los hermanitos se pelean unos con otros, se desgreñan, se quitan la comida, se avientan cosas. A veces sí es, pero no te equivoques, somos la familia de Dios. No porque seamos muy buenos, sino porque Dios es muy bueno. Él nos adoptó con nuestras mañas y con todo y nos está dando un nuevo comienzo. A veces tú y yo en el caminar nos enojamos porque alguien nos decepciona en la iglesia y decimos, ¿sabes qué? Yo mejor ya no voy a la iglesia. Sí, somos bola de hipócritas. Yo mejor aquí me quedo. Ya no vuelvo a ir. Ese es un berrinche espiritual. ¿Sabes por qué? Porque es como cuando tú y yo éramos niños chiquitos, cuando nos peleábamos en la familia o no nos gustaba cómo nos disciplinaban mamá y papá. ¿Qué decíamos? Pues yo me voy de la casa. Una vez harté a mi mamá. Me voy de la casa, la harté. ¿Y sabes qué fue lo que hizo mamá? Me dijo, ándele pues, mi hijo, hoy es el día en que se va de la casa, hoy se me va a ir. Me hizo mi maleta y todo, me quitó mi camiseta, me quitó los pantalones, me dejó nada más en truzas. Y me abrió la puerta y me aventó afuera y cerró la puerta y desde la ventana me dijo, que le vaya bien, mi hijo, para que sepa de qué se trata la vida. Ese momento congelado dije, mamá, no te creas, pues no, pues ¿qué va a hacer uno, verdad? ¿Qué va a hacer uno? Mamá, ¿me cachaste? Era puro berrinche. Algunos de nosotros después hacemos esos berrinches ya que somos grandes y sí nos vamos, pero como el hijo pródigo, acabamos comiendo lo que comen los cerdos. ¿Y sabes qué nos dice nuestro Padre? Ahí es donde tú no perteneces ahí. Aunque la familia esté imperfecta y esté siendo perfeccionada, tú me perteneces a mí, así como mi hijo. Tú y yo pertenecemos al Padre. Pero no solamente esto. Segundo, nota que el Padre dijo, este es mi hijo. Segundo, Dios nos ve, cuando nos identificamos con Cristo, eso significa que Dios nos ve como ve a Jesús. Él dice, mi hijo. Cuando tú estás en Cristo, Jesús, Dios te mira, Dios el Padre te mira como el Padre mira a Jesús. Mira lo que dice aquí en Efesios 1 de nuevo. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Pregunta, ¿en quién te ha hecho acepto Dios? ¿En el pastor Miguel? No, Miguel es mi pastor, todo me faltará. Eso te lo puedo prometer, ¿verdad? No. Dice aquí, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? ¿No nos dijo el Padre en el bautizo? Este es mi hijo, mi amado. Este amado es Jesús. Todo el deleite del Padre sobre su Hijo, todo el amor del Padre por el Hijo, Dios quiere dártelo a ti. Te acepta como a su propio Hijo. Y mira lo que dice ahí, nos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Algunas veces tú y yo no nos acercamos a Dios porque nos da pena, ¿verdad? ¿Qué va a decir Dios? Si supieras, pastor, lo que he vivido. Dios sabe. Y a pesar de que Dios sabe, aún así dio a su Hijo por ti. Tú no tienes que impresionar a Dios, tú tienes que recibir la gracia inmerecida de Dios. Y esa gracia se recibe por medio de Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús,
Dios te da todo lo necesario para ser parte de su familia. Eso es lo que Juan el Bautista tuvo que entender. Jesús le dijo, déjame, porque yo tengo que cumplir toda justicia. Venimos a Dios no porque somos muy buenos, sino porque Jesús es muy bueno. Y cuando tú vienes por medio de Jesús, Dios te acepta y te adopta tal como a Jesús, así te ve Él. Mira lo que dice, y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La muerte de Jesús, su sangre, su sepultura, su resurrección es lo que te da identidad, no tus pecados. La gente te dice, eres uno de esto o de aquello. Pero cuando Dios te ve, ¿sabes qué es lo que ve en ti cuando has confiado en Jesús? Ve el perdón de tus pecados por lo que Jesús hizo por ti. Ve el sacrificio perfecto y suficiente de Jesús por ti y su nueva vida de resurrección. Yo no sé quién eras sin Cristo. Tú pudieras ser el peor criminal. Pero si tú te acercas a Cristo y le pides perdón, borrón y cuenta nueva, nueva criatura es. Tú y yo. Dios quiere vernos como Dios ve a Jesús. Dios quiere que tú seas su hijo. Por último, identificarnos con el Hijo significa que somos el lugar donde su Espíritu habita. Ahí en el bautismo de Jesús, ¿te fijaste? El cielo se abre, el Padre habla y dice que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como una paloma. ¿Qué significa eso? Juan el Bautista dijo que cuando el Mesías viniera, Él bautizaría a la gente con el Espíritu Santo y fuego. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa eso? En el Antiguo Testamento, cuando Dios habitaba en un lugar, su presencia se manifestaba, su gloria se manifestaba como un fuego consumidor, a veces como un viento fuerte. Esta presencia de Dios, esta presencia espiritual de Dios, purificadora de Dios, es lo que sucedió en el tabernáculo, lo que sucedió en el templo, lo que sucedió cuando Jesús vino y promete que suceda en cada creyente. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos el lugar donde Él habita, el lugar donde Él vive, su templo. La Biblia dice que templo de Dios no son estos edificios. El templo de Dios es cada creyente en Cristo y esta comunidad que Dios llama la iglesia. Cuando tú pones tu fe en Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir en ti. ¿Sabes qué es lo que Él hace? Él te sella, Él te declara propiedad de Dios y Él vive en ti. Mira lo que dice en Efesios 1 de nuevo. Dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No te pierdas esto. Dios te adopta en su familia, te da su nombre y te ofrece una herencia. ¿Cuál es la herencia? Mira lo que dice aquí, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dice uno, ¿qué significa todo este palabrerío? Tú has ido a una boda, ¿verdad? Cuando los novios se casan en nuestra cultura hispana es común dar uno de los símbolos que son las arras. ¿Has visto esas moneditas que se dan, las arras? ¿Qué significa eso? Las arras son un enganche, son un pago anticipado, un anticipo de una vida de provisión que va a venir. El esposo normalmente viene, la esposa la recibe y el esposo se compromete a proveer para el futuro, pero eso es un anticipo y demostración de que más va a venir. ¿Sabes qué es lo que Dios ha dicho? Dios, cuando eres su hijo, te ha ofrecido una herencia eterna, el cielo mismo, su reino. El anticipo, el pago de enganche, si tú quieres, que Dios te ha dado, de que Dios lo va a cumplir, es su Espíritu Santo viviendo en ti. Ahora no te equivoques, el Espíritu Santo no son las obras de Dios, el Espíritu Santo es lo más importante, es Dios mismo. ¿Qué te ha dicho Dios? Desde ahorita Dios ya te ha dado el cielo. ¿Y cuál es la evidencia? Dios vive en ti. El cielo es cielo porque Dios está presente. Cuando lleguemos a la eternidad, todo lo que Dios promete en adelante es consecuencia de que su presencia ya llegó a nosotros aquí. El cielo vive en tu corazón. Lo que te dije de la bolsa de papel, a veces no nos damos cuenta porque Dios quiere verter su gloria en nosotros y nosotros, como bolsa de papel, no lo podemos contener. Pero si tú dejas que Cristo te fortalezca, comenzando con tu identidad. Si tú dices, Señor, hoy por fin entiendo quién soy yo en ti.
Si tú te das cuenta que eres un hijo de Dios y vives como tal, el cielo va a empezar a manifestarse en la presencia de Dios alrededor tuyo. Tú eres la presencia del reino de los cielos en este mundo por el Espíritu de Dios que vive en ti. Déjame terminar con esto. Dios quiere que como sus hijos nosotros dejemos de ser personas dependientes de una espiritualidad de papel. Es bueno que traigas tu Biblia, es bueno que la tengas en un librero, pero si ahí se queda, hasta aquí llega. Dios quiere que pasemos de ser personas con Biblias de papel a personas con Biblias de carne y hueso. Si esta palabra se convierte en tu vida, entonces vamos a ver a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponte de pie. Pocas veces te pido que confieses algo conmigo, pero comienza declarando lo que Dios dice que somos. Ahí puedes ver tú esta declaración que viene del pasaje que leímos hace un momento. Si alguien te preguntara, oye, ¿tú quién eres? No, pues me llamo Miguel López. No te pregunté cómo te llamas. ¿Tú quién eres? Bueno, pues yo soy pastor. No te pregunté a qué te dedicas. ¿Tú quién eres? Dios nos dice quiénes somos. ¿Lo repetirías esto conmigo? Lo voy a leer y si quieres puedes repetirlo conmigo. Dice allí: porque estoy en Cristo, soy un hijo de Dios, adoptado por el Padre, pertenezco a su familia, tengo acceso libre a su trono de gracia, soy redimido en Cristo, soy heredero de su reino, su espíritu vive en mí. Por fe en el Evangelio estoy seguro en él. Mi testimonio es evidencia de mi fe. En Cristo el Padre me ve como a su Hijo, un profeta, rey y sacerdote. Oremos. Padre bendito, en este lugar, cada domingo venimos a adorarte. Cada domingo venimos a cantarte. Pero Señor, yo me doy cuenta por tu palabra que tú estás muchísimo más adelante que cualquiera de nosotros, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya habías provisto en Cristo todo lo que necesitamos para ser tus hijos. Señor, esa es nuestra identidad, eso es quienes somos. No solo lo que hacemos, no solo a qué nos dedicamos, somos tus hijos, así como Jesús, adoptados por el Hijo. Así que venimos a ti hoy, Señor, y te adoramos, te damos nuestros diezmos, ofrendas, te damos nuestra vida, nuestro tiempo, tesoro y talentos, todo te damos por lo que tú nos has dado ya, Señor. Tú nos has dado tu espíritu, tú nos has dado todo lo que necesitamos, somos parte de tu familia. Así que en nuestro corazón hay gratitud, en nuestro corazón hay gozo, Señor, porque teniéndote a ti, no nos falta nada, Señor. Lo tenemos todo en ti. Te cantamos y te adoramos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.